NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de Geopolítica. Hoy es lunes, comienzo de la semana laboral y estamos a 18 del mes de febrero. Vamos a ver el contenido del día de hoy de Geopolítica, la situación en Haití, la campaña electoral en la República Dominicana hacia las primarias, la situación de Venezuela, una serie de acontecimientos que han generado noticias en las últimas horas en nuestro país y alrededor del mundo. Geopolítica, recuerden que además de las plataformas de EN Televisión, que son bastantes ya, tenemos el contenido en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. Recordamos que también nos sigue mucha gente a través de entelevisión.com, a través del internet en diferentes partes del mundo. Gracias a todos. Hoy vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para el día de hoy, lunes, comienzo de la semana laboral. Así que dice la Oficina Nacional de Meteorología que se mantiene la influencia anticiclónica sobre nuestra área de pronósticos, lo que será un factor más determinante para que las formaciones nubosas y la probabilidad de ocurrencia de lluvias sean mínimas en gran parte del territorio nacional. Durante la tarde se producirán desarrollos nubosos ocasionales, pero en general tendremos un ambiente meteorológico estable con escasas posibilidades de lluvias. Dice Meteorología que solo algunas lluvias dispersas de corta duración estarían produciéndose en algunas zonas, como por ejemplo en el noreste y en el suroeste, y además en algunos puntos aislados de la cordillera central. En el resto del país, nubes dispersas y pocas precipitaciones, dice la Oficina Nacional de Meteorología para este día, comenzando la semana laboral. La madrugada de hoy se produjo el fallecimiento de la gran artista dominicana de las últimas décadas, Luchi Vicioso, que estaba recluida en un centro médico de la capital, aquejada de serios problemas de salud. Falleció en la madrugada de hoy, según lo comunicó su hijo, Fredín Veras Vicioso, que fue procreado en el matrimonio con esa gran figura del arte dominicano, también ya fallecido, Freddy Veras Goico. Luchi Vicioso falleció a los 69 años, que lo iba a cumplir próximamente, y de esos 69 años dedicó casi 50 a la canción popular en la República Dominicana, que también paseó por diferentes escenarios del mundo. La dama de la canción, le decían, falleció Luchi Vicioso. En el ámbito político, el doctor Leonel Fernández, que tuvo este fin de semana, una intensa actividad por provincias del este y también en Monte Plata, tuvo importantes actividades en encuentros con grupos diversos de las comunidades a donde acudió en promoción de sus aspiraciones de volver a ser presidente de la República, pero
lo que más revolucionó las redes sociales fue un video donde el doctor Fernández aparece en una actividad de karaoke interpretando una canción de Leonardo Fabio. Se llama Quiero aprender de memoria esa canción. Y entonces ahí está el doctor Fernández con un tono que le pregunté a un músico, me dijo, bueno, para ser ¿cómo se llama? Una persona que no es cantante ni nada de esa cosa, tenía una afinación más o menos. El karaoke es un mecanismo de manifestación de la inhibición de la gente que quiere cantar, pero los karaokeros no se caracterizan justamente por cantar bien, sino es exactamente para que la gente se divierta con un tipo cantando mal, que tiene una gallera en la garganta, o sea, le salen gallos, y entonces ahí es que la gente se divierte. Los artistas profesionales no van a participar a karaoke, participan en espectáculos, montan espectáculos profesionales. Entonces, Leonel Fernández se aparece a un karaoke, entonces ahí provoca todas estas reacciones en las redes sociales. Pero ya en el plano más serio, tuvo muchas actividades importantes en estas demarcaciones a las cuales compareció en promoción de sus aspiraciones, en El Ceibo, en Atomayor, en Monteplata, como dijimos. Todas estas actividades fueron muy concurridas, lo que significa que Leonel, sin ninguna duda, concita importantes adhesiones de PLDistas y de no PLDistas que lo quisieran ver de nuevo en la presidencia de la República. La importancia de los no PLDistas es que tienen el mismo valor para las primarias que los PLDistas. Porque ocurre que la modalidad de primarias abiertas, con el padrón de la Junta Central Electoral, permite que todo aquel que quiera votar por un candidato o un precandidato lo pueda hacer sin estar, sin estar registrado en ningún partido, en este caso el PLD. De ahí también la importancia de estas masivas inscripciones de personas en estas jornadas que ha llevado a cabo el equipo de Leonel Fernández a nivel nacional durante más de un año, inscribiendo a personas que manifiestan una adhesión con Leonel en una plataforma fuera del PLD. Que tampoco se va a decir que toda esa gente son no PLDistas. Ahí hay una gran mayoría, puede considerarse que proviene del PLD. Pero también hay gente que no es PLDista, que se ha inscrito para apoyar al doctor Leonel Fernández. Entonces esa gente puede ir a votar el 6 de agosto, que cae en la... agosto no, 6 de octubre es que caen las primarias conforme el calendario establecido por la Junta Central Electoral. En el caso del PRM, esa gente no puede ir a votar, el que no sea, no figure en las listas del Partido Revolucionario Moderno, porque va a ser unas primarias con su padrón. Se va a tratar entonces de una especie de convención ampliada, una convención de delegados ampliados, porque son gente que están registrados en el PRM. Por otro lado, también en
en este avance de lo que son los preparativos para las primarias, en el día de ayer lanzó formalmente sus aspiraciones el ahora ex ministro de Educación, Andrés Navarro. Durante más de un año, Navarro estuvo recorriendo el territorio nacional los fines de semana, haciendo consultas con las bases del PLD y también con sectores de la sociedad no PLDista, en procura de conocer el parecer de estos sectores frente a lo que las que son sus ideas de cómo manejar la administración pública. Formalmente presentó su renuncia el pasado viernes al presidente de la República y bueno, la presentó el miércoles y el viernes se despidió del Ministerio de Educación. Sostuvo unos encuentros, según se ha informado, con los directores departamentales y personal diverso del Ministerio de Educación para agradecerles su colaboración durante los 2 años y alguito que lleva al frente del ministerio. Entonces ayer ya lanzó, como dijimos, su proyecto presidencial. Con Navarro se suman entonces de los que son aspirantes, no precandidatos, porque ni en el PLD ni en ninguna otra organización hay precandidatos aún. Eso va a ocurrir el día 7 de julio, cuando se inscriban los precandidatos. Entonces ahí pasan a ser precandidatos para las primarias. Pero aspirantes, entonces tenemos a Leonel Fernández, ahora Andrés Navarro, Carlos Amarante Barret, me refiero por el PLD, Temístocles Montaz, Reinaldo Pared, van 5, Manuel Crespo, van 6, y Maritza Hernández, ex ministra de Trabajo, van 7 aspirantes a precandidatos en el Partido de la Liberación Dominicana. El 7 de julio, cuando se abra la competencia para las primarias, entonces ya hablaríamos de precandidatos formales. Van a ir todos a correr en las primarias del 6 de octubre. Es posible que no. Es posible que el 7 de julio se pudieran inscribir. Bueno, me faltó Domínguez Brito. Estamos hablando de 8. Perdón al ex ministro de Trabajo, de Medio Ambiente y es Procurador General de la República. Entonces hay 8 precandidatos o aspirantes a precandidatos en el Partido de la Liberación Dominicana. Mucha gente, no sabemos si todavía aparecería otro también para inscribirse en la lista. Hay uno que aunque se menciona y que pudiera aparecer, sería el presidente Danilo Medina. Pero para que eso suceda, tienen que darse varios eventos de carácter institucional. Y el más importante evento sería la modificación de la Constitución de la República, que pueda quitar el impedimento del transitorio 20º del artículo 24, el 124 de la Constitución. Si al 7 de julio no se ha producido ni una modificación constitucional o una decisión del Tribunal Constitucional
que declare inconstitucional el transitorio vigente del artículo 124, bueno, entonces el presidente Danilo Medina no podría ser inscrito o no podrá ser inscrito como precandidato. ¿Por qué? Porque un precandidato se formaliza para buscar hacerse con la candidatura. Y si una persona que no puede aspirar a la presidencia porque está impedido por la Constitución, no tendría ningún sentido inscribirse como precandidato, porque en ese caso no tendría objeto, no tendría ningún sentido, por cuanto no podría inscribirse para la candidatura en caso de ganar las primarias. Entonces esos elementos tendrán que darse previamente para que el presidente Danilo Medina pueda ser inscrito como precandidato el 7 de julio. Hay uno que ya el Tribunal Constitucional declaró su imposibilidad de declarar inconstitucional la propia Constitución. Pero hay muchas interpretaciones de abogados, expertos en materia constitucional, unos con la ley en la mano, o mejor dicho, con la Constitución en las manos, y otros con el interés particular en las manos, que han hablado de estas coyunturas, de estas eventualidades en torno a la Constitución de la República. Pero esos son elementos propios del debate tanto jurídico como político, que tendrían que despejarse de manera total y absoluta antes de que el presidente pueda ser inscrito como aspirante a la candidatura. Un trecho muy engorroso que habrá de recorrerse hasta llegar a esa eventualidad. Vamos a la pausa y venimos para hablar de Haití. Haití está totalmente revuelto y siguen los problemas en ese país, de tal manera que las autoridades haitianas no encuentran cómo resolver un problema político y social que ya agita a Haití. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica. La situación en Haití sigue de mal a peor. Se ha ido deteriorando sistemáticamente, que cada día un nuevo ingrediente de perturbación y de agitación en ese país. El fin de semana se anunció el ingreso a la República Dominicana del hijo mayor del presidente Jovenel Moïse. Llegó por la frontera con Jimaní, donde fue escoltado por oficiales de seguridad, luego fue recibido en inmigración de la frontera y no se ha dado una información confirmada totalmente de cuál ha sido el destino de este joven de 27 años. Lo que se ha dicho es que salió justo para ponerse a salvo de la agitación, de la perturbación a que está sometido su país y que fue entre cuyas manifestaciones ha habido incluso el lanzamiento de piedras a la vivienda del presidente Jovenel Moïse. El mandatario ha alegado que estos son pandilleros y que son narcotraficantes. Finalmente, después de mucho silencio, de una
de 2 semanas o 3 semanas sin hablarle a los haitianos, sin dar sin emitir una opinión sobre la situación de su país. El pasado jueves el presidente haitiano emitió unas declaraciones en una locución a los haitianos, en la cual asegura que no va a renunciar, porque uno de los elementos que plantean los manifestantes es la renuncia del presidente Moïse, alegando que no ha sido capaz de resolver ni lo más mínimo los problemas haitianos, y además tampoco ha sido eficaz en la persecución de la corrupción, que tiene como principal elemento, como principal detonante, la malversación de fondos provenientes de Petrocaribe por más de 2.000 millones de dólares que se alega fueron dilapidados por funcionarios públicos, y que el presidente ni la justicia haitiana han sido diligentes para mandar a la prisión a los responsables de esa dilapidación. En el día de hoy se ha informado que tanto diplomáticos como activistas, misioneros y otras personas que prestan servicio de agencias internacionales que prestan servicios en Haití, o de países que tienen representación en Haití, han estado abandonando el territorio haitiano ante el incremento de la violencia, el incremento de la inestabilidad que vive Haití y que se ha ido agudizando de manera sistemática. Como dijimos, el presidente finalmente habló. Lo que dijo fue que no va a renunciar, que no va a entregar no le va a dejar el país a los narcotraficantes y a los pandilleros, etcétera, etcétera. Pero mientras el presidente dice eso, el asedio es constante y creciente. Vamos a ver lo que dijo el presidente haitiano. Tras una semana de protestas violentas en Haití, el presidente Jovenel Moïse rompió el jueves el silencio y rechazó dejar el poder. No dejaré al país en manos de pandillas y traficantes de drogas. Los manifestantes están furiosos por la imparable inflación y por el supuesto robo de 2.000 millones de dólares en petróleo enviado por Venezuela. También denuncian que una empresa del presidente recibió dinero para mejorar una ruta, pero nunca se hizo un contrato para la obra. Estamos escuchando a la gente y el gobierno ha implementado un paquete de medidas. Le pedí al primer ministro que venga, las explique y las aplique rápido para aliviar la miseria. Ante la situación, Estados Unidos ordenó la evacuación de su personal no esencial y sus familias, mientras que Canadá cerró temporalmente su embajada. Moïse, un ex empresario, irrumpió en la política hace 2 años con un discurso populista que prometía sacar de la pobreza a la isla caribeña. Sin embargo, la mayoría de los haitianos todavía luchan por sobrevivir y enfrentan la inflación que aumentó un 15% desde su elección en febrero de 2017. Bueno, el presidente haitiano es un productor de guineos y plátanos, un bananero de una importancia, de gran importancia, porque tenía una plantación de unas 5.000 tareas. Eso es una plantación importante, es mucha tierra sembrada de guineos y plátanos, ser un próspero productor de bananos. No es un político, como dice el reporte, irrumpió en la política justamente para saltar del banano a la presidencia, llevado de las manos por el presidente saliente, el músico, que tampoco era político, sino un músico, Martelly, o sea que Michel Martelly, o sea que Haití ha estado
está siendo dirigido primero por un músico con poca noción de lo que es la dirección de un Estado, que hay que decir, en beneficio de Martelly, que por lo menos mantuvo una cierta estabilidad en Haití. No se produjeron estas revueltas y estas agitaciones permanentes, pero Martelly no era un político, vivía arriba de una tarima, interpretando el género musical que le hizo famoso en Haití y en la zona haitiana de Miami. También vivía con mucha frecuencia en Miami. Y agarra a este productor agrícola y lo lleva de la mano y lo convierte en presidente. En unas elecciones que fueron cuestionadas, primero fueron aplazadas de manera sistemática, unas 3 o 4 veces se cambió la fecha de las elecciones, porque Haití es un pleno desorden. Finalmente, Estados Unidos emplaza al gobierno haitiano a que hagan las elecciones. Se hacen las elecciones, fueron cuestionadas, unas elecciones denunciadas como fraudulentas. Los opositores probaron una cantidad inmensa de irregularidades y fraudes, pero Estados Unidos, como siempre, del lado de lo peor, terminó obligando a que se aceptaran los recursos, los comicios, y todos los recursos que fueron presentados por los opositores fueron rechazados. Asume Jovenel Moïse, ¿y qué va a hacer? Nada, porque no tiene idea de lo que es la dirección de un Estado. No tiene la más elemental idea de lo que es la conducción de una nación. Ahí está, presidente de la República, y se encuentra con todas estas situaciones, estas precariedades que tiene Haití y la situación de miseria de los haitianos no disminuye, por el contrario, se incrementan. Y ahí viene entonces la agitación que lo lleva a que Haití en el último año haya pasado por una crispación social de manera permanente, incluyendo la destrucción ya con vías de hecho, la destrucción de medios de producción en una pasada poblada que incendió Haití la capital haitiana casi por completo. Fueron destruidos negocios, bancos, estaciones de combustibles, supermercados, más de 20 muertos, etcétera, etcétera. O sea que Haití no tiene salida posible en las condiciones actuales. Y todo esto le pasa a los países por estar inventando con estos aparecidos de la política que con alguna popularidad logran escalar las posiciones de dirección de los estados, y luego viene el trance difícil de cómo convertir una popularidad electoral en una condición real del Estado. El Estado, desde sus inicios, de sus orígenes, está conformado para que lo dirijan los políticos, que son los que tienen la paciencia, el entrenamiento, las destrezas, en fin. Ni empresarios, ni artistas, ni curas, ni militares tienen la estructura mental para dirigir los estados. Y ahí están las evidencias a montones de cada vez que un país cae en manos de estos individuos aventureros,
terminan pagando las consecuencias. Terminan pagando las consecuencias porque los países, las instituciones se deterioran, estos aparecidos no tienen la forma de cómo responder eficazmente a la población y como no tienen la paciencia tampoco, terminan desesperados y cometiendo cualquier cantidad de locuras. Haití ha tenido la desgracia de que en los últimos años ha estado dirigido por gente que no tiene la más mínima idea de lo que es la dirección de un Estado. Y la consecuencia directa de eso es el desastre en que está sumido y lo peor, la oscuridad del túnel que no permite ver que vaya a tener alguna salida más o menos airosa. Vamos a la pausa de nuevo y venimos entonces con un reporte sobre la situación de Venezuela. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. En primer lugar, el canciller venezolano Jorge Arreaza aseguró que Estados Unidos ha secuestrado a la Organización de Estados Americanos con el fin de aumentar las presiones a Venezuela y llevar la nación a la guerra. Pero la mayoría de sus Estados miembros se están prestando a ser secuestrados por el gobierno de Donald Trump. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros vamos a evaluar. No nos van a callar en la OEA. Nosotros, cada vez que haya un consejo permanente, ahí estará la voz, el verbo y la verdad de Venezuela. Por su parte, el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, hizo un llamado a la manifestación nacional para el 23 de febrero, con el fin de que voluntarios repartan ayudas humanitarias que ha enviado Estados Unidos a Colombia. Comprometernos a que ingrese la ayuda humanitaria. Comprometernos a distribuir la ayuda humanitaria. El gobierno venezolano considera las ayudas humanitarias como un pretexto para facilitar la intervención militar de Estados Unidos en su país. El presidente Nicolás Maduro ordenó un mayor despliegue militar en las fronteras de su país con Colombia. Un plan especial de despliegue permanente y adecuación. Eso es para allá. Eso es para allá. ¿Cómo nos desplegamos en la región occidente y en la región andina para defender bien nuestra frontera de las provocaciones de Colombia? Por otra parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunciaron su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciando así una posible intervención militar liderada por Estados Unidos. Y denunciamos la injerencia norteamericana en los problemas internos de una nación independiente que no va a ser socavada por esta actitud, creo que prepotente del gobierno de los Estados Unidos. Los esfuerzos para derrocar a Maduro por parte de Estados Unidos ya no están ocultos para nadie, un hecho que Rusia tacha de decisión arbitraria. En lugar de aplicar el derecho internacional y la Carta de la ONU, tratan de resolver los problemas proponiendo reglas que obligan al presidente legítimo del país a participar en elecciones anticipadas. En el marco de estas reglas, que fueron inventadas por los países occidentales, el señor Guaidó fue proclamado presidente interino. El carácter arbitrario de todos estos pasos, en mi opinión, es obvio, incluso para mis colegas de Europa Occidental. Los esfuerzos contra Maduro siguen pese a que él ha estrechado la mano a diálogos tanto con la oposición como con Estados Unidos y ha propuesto celebrar elecciones anticipadas parlamentarias. Cristina Leiva con información de Ramín Majizadeh, Hispan TV Noticias. Bueno, eso es más que evidente, una provocación permanente. Ahora, lo que hay un problema bien complejo. Llegó la supuesta ayuda humanitaria a Brasil y a Colombia y el presidente encargado dice que va a hacer que ingrese, pero no dice cómo va a ser. El ciudadano no tiene fuerzas armadas, el ciudadano no controla migración, no controla policía, no controla nada,
solamente controla el reconocimiento de estos países que le han dado ala y él se ha creído de verdad que es un presidente encargado, pero un presidente que no tiene autoridad sobre ni siquiera ni un mensajero de la estructura gubernamental venezolana. De modo que es muy lamentable que esa ayuda, que no es ninguna humanitaria nada, porque en Venezuela no hay una catástrofe, no pueda ingresar. Pero en vez de estar enviando 75 toneladas de ayuda, de espagueti, de pica pica, de esas tonterías, de esas baratijas, ¿y por qué no permiten que Venezuela realmente pueda hacer comercio con todos los países con los cuales venía haciendo comercio normal, hasta que Estados Unidos se le metió entre ceja y ceja que debía tumbarlo? Esa es la mejor ayuda humanitaria. Permitir que Venezuela desarrolle sus actividades económicas y productivas de manera normal. Si eso ocurre, no se necesita ningún tipo de ayuda. Además, la ayuda humanitaria está establecida, está definida en el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y en todos los protocolos de Naciones Unidas. Cuando hay catástrofes, un terremoto, inundaciones de huracanes, cuando hay una situación de guerra, una situación bélica que no permite la movilidad del comercio en sentido normal, entonces se aplica una ayuda humanitaria. Pero porque a 2 o 3 se les mete en la cabeza que tienen que tumbar un gobierno, y entonces lo van cercando para después decir que necesita ayuda humanitaria. Esa es una canallada. Es una canallada. Además, con todas las mentiras que han armado sobre Venezuela, todos los inventos, todas las manipulaciones, no han podido presentar a fila de gente comiendo en basureros o personas con las costillas al aire porque están pasando miseria. Nada de eso ocurre. Todo es una propaganda vulgar con la intención de apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Eso mismo hicieron en Siria, pero el presidente Bashar al-Assad, en una locución, una declaración que ofreció el día de ayer a un medio occidental, dijo que ha logrado derrotar al terrorismo que justificaba las intervenciones que habían planificado y que estaban prácticamente de hecho en su país, todas dirigidas por los Estados Unidos. Vamos a ver lo que dijo el presidente sirio. Pronunciado este domingo durante un encuentro con los alcaldes y jefes de consejos locales de todas las provincias sirias, el presidente al-Assad envió una serie de mensajes contundentes para el interior y el exterior. Al-Assad afirmó que el país sigue siendo el escenario de una guerra que no ha terminado, señalando que existen 4 conflictos. La guerra no ha terminado y en la actualidad hay 4 conflictos. El primero es militar, el segundo contra el bloqueo, el tercero es mediante las redes y el cuarto es en contra de los corruptos. A nivel internacional, el mandatario reveló que los intentos de Occidente por imponer su hegemonía contra el mundo no se han detenido y que la voluntad de la resistencia de los pueblos también continúa. Señaló que el plan para la división de Siria sigue en vigor. El plan para la división de Siria no es nada nuevo y se remonta a décadas y va más allá de las fronteras del Estado sirio y abarca la región en su conjunto. Sin embargo, los enemigos se equivocan al pensar en este objetivo, porque en Siria no existe una división social. Nuestros enemigos no aprenden de sus errores y esto es bueno para nosotros. Al-Assad afirmó que cualquier presencia ilegítima en Siria será considerada como una ocupación. Vamos a tratar
tratar como enemigo a cada ocupante. Esto no es una visión política, sino uno de los principios patrióticos. Nuestro problema es con los sirios que optaron por servir a los intereses de los enemigos. En su intervención, el mandatario sirio agradeció a todos los que participaron en la derrota del terrorismo en el territorio de Siria. Gracias a nuestras Fuerzas Armadas y al apoyo de las fuerzas colegiadas y a los aliados y también a los amigos y hermanos, hemos logrado derrotar el terrorismo. El presidente sirio insistió en que todos los sirios deberían estar unidos para enfrentar los desafíos y que cada ciudadano tiene un rol en esta batalla. Agregó que la reconstrucción de las mentalidades es el mayor reto y no la reconstrucción de la infraestructura. Las posturas y los mensajes que envió el presidente al-Assad en su discurso de hoy constituyen la estrategia de Siria a todos los niveles para la próxima etapa y las prioridades de Damasco en su enfrentamiento a los desafíos. Bashar Barazi, Spark TV, Damasco. Bueno, ahí está lo que dijo este presidente, que ha resistido todos los embates también y ha logrado mantenerse porque tiene apoyo de su pueblo. Gracias a ustedes que sí tienen apoyo conmigo y yo con ustedes. Gracias por su atención y mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra jornada de geopolítica. Sigan con EN Meridiano. EN Televisión, lo que tienes que ver.